Los grupos son indígenas, los mayas, origen. La civilización maya ocupó un territorio que va desde la parte sur de México, por ejemplo Yucatán, hasta las partes occidentales de Guatemala, de Honduras y El Salvador. En sí, los pueblos mayas se ubicaban en lugares muy planos y muy bajos, que por generalmente no tenían ni colinas ni montañas, abarcando más de 300.000 kilómetros cuadrados. La historia maya se divide en tres: preclásico, clásico y posclásico. El preclásico abarca el 2000 a.C. al 250 después de Cristo, que fue la primera vez que se pudo haber ubicado un pueblo maya en sí. En ese tiempo se desarrollaron las primeras sociedades complejas y se cultivaron los alimentos básicos, como por ejemplo el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Alrededor del 500 a.C., estas ciudades poseían una arquitectura monumental, incluyendo grandes templos con fachadas de estuco. La escritura glífica se utilizó desde el siglo III a.C. En el preclásico tardío se desarrollaron grandes ciudades en la cuenca del Petén y Calinguanyeu, alcanzando prominencia en los altiplanos guatemalteco. Desde el 200 después de Cristo, el periodo clásico se define en gran medida por el aumentamiento de monumentos esculpidos empleando las fechas de cuenca larga. En este periodo se desarrollaron muchas ciudades-estado, por ejemplo, las dos grandes rivales, que serían Tikal y Calmul. En sí, estas ciudades se comunicaban mediante una compleja red de comercio. En el siglo IX se produjo un colapso político general en la región central maya, que originó guerras internas, el abandono de ciudades y la migración de personas hacia el norte. Esto hizo que decayera la civilización maya. Durante el periodo posclásico surgió Chichén Itzá en el norte y se produjo la expansión del reino quiché en el altiplano de Guatemala. En el siglo XV, no, en el siglo XVI, el Imperio Español empezó a conquistar las ciudades maya hasta que la última ciudad maya cayó en 1697. Ahora voy a hablar de algunos textiles mayas. Para empezar, la hamaca. La palabra hamaca viene del haitiano hamac, que significa árbol. Esto debido a que las primeras hamacas se hicieron de corteza de árbol, aunque después empezarían a ser fabricadas con fibra de agave. La hamaca se empezó a usar como método de descanso debido a que los españoles de la época colonial no podían resistir el intenso calor de Yucatán. Esto hizo que mudaran de sus camas a hamacas. A partir de ahí se expandió su uso y llegó un punto en que todas las personas tenían una hamaca. Ahora, los huipiles son una vestimenta femenina de origen maya que consiste de un lienzo de tela doblado a la mitad, con aberturas para los brazos y la cabeza. La palabra huipil viene del náhuatl huipil y significa blusa o vestido adornado. Las figuras y patrones presentes en un huipil pueden variar dependiendo de la región. Por ejemplo, en Yucatán, este llega hasta los pies y cuentan con un escote cuadrado bordado con flores. Para terminar, la banda de pelo es a menudo la única parte del atuendo tradicional maya que se produce localmente. Y al igual que el huipil, su significado, colores o diseño varía de la región. La cerámica maya. Los artistas del clásico maya supieron con una extraordinaria sensibilidad unir las representaciones pictóricas y la estructura jeroglífica para crear complejas composiciones en cerámica en las que es evidente su dominio de la cosmogonía y la historia de su pueblo. En la actualidad, estas obras se sitúan por pleno derecho entre las mejores del mundo, siendo de las más vendidas. Cuando pensamos en el clásico maya y sus grandes obras de arte, lo primero que se nos viene a la mente son las esculturas de piedra labrada. No obstante, el arte maya desciende de una tradición pictórica, desgraciadamente, puesto que fue creada sobre materiales perecederos, papel, tela y paredes recubiertas de estuco. La mayor parte de esta herencia se ha perdido. Donde sí ha sobrevivido evidencia sobre la pintura maya prehispánica es en la cerámica pictórica policroma. Y en esa deslumbrante pintura sobre cerámica es donde podemos entrever algunos rasgos de la nobleza maya, detalles únicos de la historia y la religión del periodo clásico y aún indicios acerca de la identidad de algunos artistas.
Bueno, dice la leyenda maya donde el dios Samana, quien fue un sacerdote en su vida pasada, él caminaba por un planteo de Jenequén y fue herido por las espinas de una hoja. Y inmediatamente se dio cuenta de que estas salían de unas fibras muy resistentes, las cuales serían grandes para utilidad para su pueblo. Bueno, Jenequén es un arbusto del género de agaves, que es perteneciente de la familia Agabaceae. También es originario del estado de Yucatán y de la época prehispánica. Los mayas lo llamaban ki o chi en su lengua materna, de que esta planta se obtiene de la fibra que se emplea en la industria textil, conocida modernamente como sisal, en la alusión del puerto yucateco, donde se exportaba hacia los diferentes destinos. Bueno, el sisal puede cultivarse en casi todos los tipos de suelos, excepto en aquellos que son húmedos, salinos o arcillosos. Una vez realizada la cosecha, sus hojas se cortan y se aplastan para separar la pulpa de las fibras y evitar la oxidación de descomposición. Este tipo de filamento se puede emplear en la fabricación de sacos, mecates, hilos y entre otros productos, y también se utiliza para elaborar artesanías como las bolsas de Jenequén, los tapetes, zapatos, alfombras y hamacas.